Juan Manuel, gracias por atendernos, un saludo muy cordial. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, día bravo para llevar adelante, después de trabajar tanto, de tratar de conseguir acuerdos, un momento crítico para el desafío de gestión de gobierno, pero también para el Parlamento, para la gobernabilidad. Cuéntenos cómo lo toma llegando a esto finalmente que fue tan trabajoso. Y la verdad que queda mucho todavía, uno lo toma con mucha responsabilidad. Nosotros, por más que no seamos oficialismo, que no hayamos acompañado a Milei en ningún momento y que tengamos nuestras críticas a él, sabemos que es un gobierno que tiene 38 diputados de 257. Es algo inédito en la Argentina, que decidió mandarnos una ley que tocaba los temas más diversos que se le puedan ocurrir, al mismo tiempo un DNU que generó bastante polémica, también con temas de lo más diversos, y un gobierno que, quiero ser muy cuidadoso, pero que tuvo bastante impericia en sus primeros días en su vínculo con el Congreso de la Nación. Y vamos a llegar hoy a una sesión inédita en la Argentina, porque nunca se trató una ley con esta diversidad de temas, con un gobierno en minoría, sin experiencia, y con muchos de nosotros tratando de colaborar, pero con mucha tensión en el medio, ¿no? Con el gobierno desconfiando mucho, desconfiando de los gobernadores por un lado, no entendiendo bien al resto de los actores del Congreso, que por ahí no tenemos intereses ni con el gobierno nacional ni con los provinciales, y que queremos ayudar de buena fe para darle al país una herramienta. Y ahora vamos a encarar una sesión que es probable que dure varios días, porque afortunadamente ayer nos reunimos todos los presidentes de los bloques, digamos, todas las autoridades de la Cámara, para decir, bueno, cómo vamos a sesionar en esto, y hoy vamos a empezar en un rato a las 10 de la mañana, pero vamos a tratar de terminar y de cortar en algún horario de la noche, tarde, para volver a empezar mañana, porque cuando nos toque legislar en particular va a ser complejo. Son todos temas muy técnicos, difíciles de explicar a la sociedad, que uno se ha tenido que poner a estudiar todos estos días. No hay diputado que maneje todos los temas, porque insisto, son temas muy específicos de distintas ramas del derecho. Vamos a tratar de hacer eso con la mayor lucidez posible y con paciencia. Yo creo que todos nuestros colegas diputados tienen que tener toda la paciencia del mundo para discutir en particular. Habrá temas que se mantendrán, otros que por ahí se modifiquen o otros que se eliminen, pero tenemos que hacer un trabajo serio para que la sociedad sepa que hay un Congreso que le da herramientas al presidente, pero que también lo controla, ¿no? Bueno, creo que eso nos va a dejar más tranquilos a todos. Punto importante, Juan Manuel, que nos está diciendo usted, esto va a durar varios días, y parece lo más sensato que así sea, ¿no? Porque maratones de eso donde están horas y horas, en donde no pueden ni siquiera descansar, con temas tan delicados, parecía bastante inconveniente, cuando menos. Sí, de hecho, yo estoy muy acostumbrado a estar en sesiones que empiezan un día y terminan al día siguiente a las 5 de la mañana, 6, 7 o incluso al mediodía del día siguiente, pero son temas que por ahí tuvieron más trabajo en comisión o se aborda un solo tema, y así todo. La verdad que no es nada aconsejable legislar de esa manera. Hace rato que muchos queremos cambiar eso, porque no funciona bien, y además la sociedad no se entera, porque una ley que se termina de votar a las 3, 4, 5 de la mañana, ya nadie está mirando, el periodismo tampoco le presta demasiada atención, porque obviamente no hay programas a esa hora. En fin, es algo que queda oculto y que no hay ser humano que tenga la lucidez suficiente para legislar en esas condiciones. Recuerdo casos donde leyes complejas se han cometido errores directamente, sí. Errores en las redacciones o en los anexos que se mandan de una cámara a la otra. Me parece que ojalá podamos hacer un trabajo serio. Ahí yo le pido al oficialismo todavía que haga el mayor de los esfuerzos para entender que los diputados tenemos derecho a seguir hablando, a buscar mejoras y a aportar lo mejor. Por supuesto va a haber gente que quiera obstruir, nosotros no estamos en esa situación, el Frente de Todos no lo veo
colaborativo en nada, pero me parece o espero que la Cámara de Diputados no dé esos espectáculos tristes donde la sociedad no sabe bien qué estamos discutiendo, y que todas estas semanas donde nos fuimos como temprano a las 10, 11 de la noche, pero muchas veces nos hemos ido a las 2 de la mañana del trabajo en comisión, bueno, rindan sus frutos y la Argentina salga de este estrés institucional donde el presidente ataca al Congreso, donde los gobernadores no saben qué pasa, donde los diputados que tenemos buena voluntad ya no sabemos en qué lugar ayudar, y que corramos este tema y que, bueno, el gobierno pueda seguir gobernando y nosotros podamos seguir legislando en temas que le importen un poco más a la sociedad, porque jubilaciones quedó afuera y tiene que estar. Tenemos que encontrar una fórmula que saque a los jubilados de la pésima fórmula que les dejó Alberto Fernández. Tenemos que sancionar una moratoria, tenemos que después buscar otro montón de herramientas que necesita el común de la gente para alivianar un poco su día a día. El quórum está, ¿no? Sí, entiendo que sí, por la cantidad de bloques que se manifestaron que vamos a dar quórum. Hoy va a haber quórum, espero que sea rápido la etapa del quórum, espero que los temas procedimentales también sean rápidos, y que entremos al debate lo más pronto posible. ¿Por qué se llega a esta instancia de esta manera? ¿Le falta política al gobierno? ¿Le falta el entendimiento de lo que es el juego de la política? Porque tiene ahí un par de espadas políticas que podrían pasar por Guillermo Francos y Patricia Bullrich, pero el resto no parece entender el juego de la política. ¿Le falta política a este gobierno? No sé si es política lo que le falta, sí le falta experiencia. Es un gobierno muy ambicioso y no le quiero poner connotación a esa palabra. Es un gobierno muy ambicioso porque cuando te manda una ley que tiene, o que tenía, ahora afortunadamente se sacó desde el juicio por jurados, y no porque la Argentina no necesita una ley de juicio por jurado, porque no se puede votar todos juntos sin un estudio real. Desde el juicio por jurado, una reforma política, un paquete fiscal que era solo subir retenciones con un blanqueo que tenía algunos errores, que en el medio estaba la fórmula de los jubilados, que no era buena, nos pedían que la suspenderla y delegarle esa facultad al Poder Ejecutivo. Todos temas que impactan a la gente, en el medio un capítulo de hidrocarburos, que está bien y que lo vamos a acompañar, pero que no todos sabemos de ese mercado y de cómo hay que regularlo, y no solo lo que nos propone el gobierno, sino entender cómo va a impactar. Todas esas cosas costó estudiarlas, costó trabajarlas, entender los intereses detrás, los intereses que se oponían a eso también, y me parece que ahí, no sé si fue falta de experiencia política, sino una ambición que no condice con la fuerza que tiene el gobierno. Y un error para mí muy grande, no explicar antes. Un error muy común, pero había temas que generaban suspicacias, que generaban, en fin, intrigas, y muchos de ellos estaban bien, pero nadie en el gobierno salía a explicarlos. No se entendió qué querían hacer, por ejemplo, con la pesca. Y seguramente es un tema que necesita una industria, que necesita reformas y más transparencia, pero no se entendió y probablemente ese capítulo se retire. No se entendía, no sé, exactamente qué querían hacer con biocombustibles, no se charló previamente, y ese capítulo va y viene con modificaciones todo el tiempo. Me parece que ahí faltó entender la fuerza que tiene el gobierno y entender que la sociedad y los distintos sectores involucrados tienen derecho a entender por qué se está legislando en esas materias, y tendría que tener el gobierno buenos voceros. El presidente, si bien es una persona con una comunicación importantísima, siempre está como en modo campaña, ¿no? Y le falta voceros a este gobierno que expliquen los temas. A mí me tocó ser diputado de un oficialismo en el gobierno de Macri, y para nosotros explicar y ir a los medios de comunicación era parte de nuestro trabajo, porque eso limpiaba el debate, ayudaba a que bajen las tensiones, y es una tarea que me parece que el gobierno no sabe hacer o no puede hacer, y ojalá que la aprenda a hacer pronto. Bueno, el debate va a tener sin duda alguna un montón de complejidades, pero hay una que afecta a un sector social determinado. Usted lo mencionó, el tema de los jubilados. Es complejo el tema porque además se trata de encontrar una fórmula para seguir paliando una situación que está mal desde la base. Ahí hay que encontrar otro modo de encarar, porque
Y esto no pasa solamente en la Argentina, esto pasa en muchos lugares del mundo, no da. El sistema no parece dar adecuadamente. Ahora hay que tapar la emergencia nuevamente con una fórmula que sea lo mejor posible para los jubilados, porque la verdad están exánimes. Pero el tema es mucho más complejo. Sí, acá hay dos problemas, ¿no? La Argentina tiene que encarar una reforma previsional integral, ojalá que esto se dé lo antes posible, pero en el medio tenemos que encarar un problema muy particular. La Argentina tiene una inflación altísima, de las más grandes del mundo, y por ejemplo, en el último trimestre del año pasado, y esto es responsabilidad de Alberto Fernández, Fernanda Raberta, que era la titular de ANSES, digamos, de la Cámpora, o sea, de Cristina Kirchner, y de Sergio Massa, que fue ministro de Economía y no tocó nada. En el último trimestre del año pasado hubo una inflación acumulada de más de 50 puntos. ¿Qué ajuste recibieron los jubilados? 20% por un trimestre de 50% de inflación. Ahora tenemos la inflación de enero, la de diciembre alta, la de enero alta, la de febrero seguramente alta también, y en marzo, depende de la estimación que haga cada uno, habrá una recomposición de entre el 30 y el 35%. Bueno, esto es insostenible porque no pueden todos los trimestres los jubilados perder 20 puntos contra la inflación. Esos son salarios literalmente de hambre. Nosotros, ¿qué les decimos por una cuestión también muy técnica? Ya las jubilaciones se pueden actualizar todos los meses por el IPC, es decir, el índice de precios de hace un mes o de hace dos, porque incluso si la inflación va a la baja, eso con la medida de que transcurran los meses va a haber una recomposición, y si la inflación sube, los jubilados por lo menos se van a garantizar que van a tener la inflación todos los meses asegurada. Después, en una reforma integral, tendrá que haber una recomposición, un reajuste, pero esto creo que le da garantías a todo, al gobierno, porque le da previsibilidad, y a los jubilados. Y ese artículo en el que nos habíamos acercado bastante, a pesar de que el gobierno se quedaba corto, lo retiraron. Y eso creo que es un error grande del gobierno, del ministro de Economía. Me parece que nos podemos acercar a una fórmula y debatir algo serio, ojalá sea entre hoy y los próximos 2 o 3 días que estaremos sesionando, y si no, que sea muy pronto, porque ese bache que tienen los jubilados, con una inflación viejísima que les actualiza la jubilación, no como habíamos propuesto en el gobierno de Cambiemos, que era actualizar cada 3 meses por inflación, y nos llenaron de piedras, y en una buena fórmula. Bueno, ahora la fórmula del kirchnerismo los hizo pomada, y nosotros tenemos la oportunidad, y este gobierno tiene la oportunidad de recomponer un poco eso, y ojalá que lo hagan. Juan Manuel, quiero agradecer mucho su tiempo, especialmente en un día como hoy, que tiene una jornada muy brava por delante. Muchas gracias. Un saludo muy cordial.